Que el amor y la gracia del Señor sean con ustedes. Bienvenidos a la cuarta lección del estudio bíblico sobre la carta a los Romanos. Vamos a estudiar del capítulo 3, 21 al 31. Imagínense la situación de una persona que por sus delitos y crímenes es condenada a ser arrojada a un pozo muy profundo. Solamente puede quedar libre si por su propia fuerza es capaz de salir del pozo. Y trata de subir y escalar la pared del pozo hasta desgarrarse las manos y cansarse. Pero desesperado se da cuenta de su situación, porque de ninguna manera va a poder salir y llegar a ser libre. Está solo en la oscuridad y solamente le queda esperar su dolorosa muerte. Pero ahí todo cambia, porque repentinamente una puerta escondida y sin jalador por adentro se abre. Un hombre entra al pozo y le dice: yo tomo tu lugar. Aquí en el pozo yo tomo tu lugar. Y voy a subir en vez de ti. Sal ahora por esta puerta y quedarás libre. Podemos comparar lo que dice Pablo en este párrafo con la historia sobre el hombre en el pozo, porque después de haber enseñado la situación desesperada y perdida del hombre que no puede justificarse por la ley, ahora con este pero, el pero de la gracia, que está ahí en el comienzo del versículo 21, Pablo muestra que todo ha cambiado con Jesús, ¿no? Con el capítulo 3, versículo 21, Pablo vuelve a hablar de la justicia de Dios mediante la fe, la cual mencionaba en el capítulo 1, 16 y 17. Y toda la parte del 1:18 al 3:20 es como un paréntesis que Pablo ha necesitado insertar para hacernos entender la necesidad y el trasfondo del Evangelio y de la justicia que proviene de Dios. La conclusión de esta larga argumentación es: nadie es justo. Nadie puede vivir una vida perfecta, una vida según la ley. Nadie puede cumplir todas las demandas de la ley, sino que la ley simplemente nos muestra que somos pecadores y que estamos perdidos bajo la condenación de Dios. Espiritualmente, todo hombre está en el fondo del pozo, sin ninguna posibilidad de salir. Pero ahora, el pero en el versículo 21, indica que ahora viene algo totalmente diferente. Pablo quiere enseñar que existe otra justicia, diferente a la que proviene por hacer las obras según la ley. Y es una justicia totalmente opuesta a ella. Este es el pero de la gracia, que llega a nosotros estando perdidos y desesperados, después de haber reconocido que nunca vamos a poder cumplir la ley de Dios. Pero Dios mismo nos da otra salida y cambia radicalmente nuestro destino. La salida del pozo es la gracia de Dios. Es como dice el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, por su gracia. Y la gracia, la salida del pozo, la gracia de Dios se hace posible porque Cristo llega con la justicia que el hombre condenado y culpable no tiene. Es la justicia de Dios que Él nos regala, es la justicia
de Cristo. No es la justicia de la ley, no es una justicia que demanda algo de parte de nosotros, sino la justicia del santo y amado Hijo de Dios. Porque Él ha hecho todo lo que nosotros no podemos hacer. Él ha cumplido toda la ley, ha vivido una vida en completo amor hacia Dios y su prójimo. Él ha sido el sacrificio demandado para pagar por nuestro pecado y nuestra culpa delante de Dios. Todo ha pagado. Él es justo y ahora Dios nos da su perfecta justicia a nosotros. Es una justicia separada de la ley, porque se nos atribuye sin que cumplamos toda la ley de Dios, sin que cumplamos todas sus demandas. No solamente apartada de la ley de Moisés, sino que es una justicia sin ley alguna. Sin ley alguna. Es decir, que no hay nada que nos pueda exigir ni obra, ni un sentimiento especial, simplemente nada. Todo lo que se puede requerir de parte de nosotros, todo lo que la ley demanda, Jesús lo cumplió. Jesús asumió todas las transgresiones de la ley que nuestra conciencia nos acusa de haber cometido. Él ha cumplido la ley y ha llevado la culpa de nosotros. No falta nada. Ha hecho todo bien. Y al creer en Él, su justicia llega a ser nuestra. De manera que evitemos las exigencias de la ley para estar bien con Dios. Él ha hecho todo bien. Por medio de Él, por medio de su justicia, ya podemos estar bien con Dios, no por la ley, sino por Jesús. Dice que es una justicia que Dios mismo tiene que manifestar y revelar a nosotros, ¿no? Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y es así porque la justicia de Dios, la justicia que proviene de Cristo, está por encima de nuestros pensamientos. No podemos llegar por nuestro propio razonamiento a la conclusión de que la salvación es por fe en Jesús, porque Él nos justifica. Esto no es de nosotros. Nosotros no podemos llegar a esa conclusión. Dios tiene que revelarlo. Es entonces algo que cambia drásticamente nuestro destino y algo que es totalmente nuevo para nosotros. Un pensamiento nuevo de que la justicia es por fe en Cristo. Pero no es algo nuevo para Dios y ni es una contradicción de su palabra. Es realmente la justicia que Dios ha previsto y profetizado en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, entendido aquí como el Antiguo Testamento, dan testimonio de la justicia maravillosa que Dios regala a los que creen en Jesús. Como dice, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ya en el Antiguo Testamento se habla de esta justicia por la fe. Como ejemplo de estos testimonios del Antiguo Testamento, podemos mencionar la promesa de Dios a Abraham, en la que dijo que por medio de su descendiente toda la tierra iba a ser bendecida. Es una promesa de salvación por la fe. Y otro testimonio es la profecía de Isaías 53, en la que Dios muestra que su siervo llegará para cargar con los pecados de todos los hombres. Sobre Él iba a recaer nuestro castigo y Él pagaría el precio por nuestra paz con Dios. Una vez más, una promesa de la justicia que proviene de Dios, la justicia que recibimos por fe. Y también la promesa en Jeremías 23, versículos 5 y 6,
muestra claramente que Dios en el Antiguo Testamento hablaba de la justicia que iba a llegar por medio de Jesús, al decir que la simiente de David iba a hacer surgir un vástago justo, que reinaría con justicia y que su nombre sería El Señor es nuestra justicia. Entonces, el Antiguo Testamento también tiene la obra salvadora de Jesús como su centro y de antemano testificaba de ella. Pablo dice que la justicia de Dios, en el versículo 22, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. La justicia de Dios es algo que recibimos por medio de la fe. A menudo entendemos mal esta palabra, la fe. Creemos que es una obra nuestra, una cualidad interna de nosotros. Si decimos, hay que tener fe, es como decir, yo tengo que producir fuerza y esperanza en mi corazón para salir de una situación difícil o para vencer a un enemigo fuerte. Y entendido así, la fe llega a ser una obra nuestra, una demanda como todas las demandas de la ley. Pero la fe es todo lo opuesto. La fe misma es un regalo que Dios nos da. Es una obra suya. Y tiene que ser así, porque si no, la justicia que recibimos mediante la fe no sería más que una obra nuestra, una demanda como las de la ley. Y si fuera así, la justicia de Dios no nos daría ninguna paz ni consuelo, porque dependería de nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús mismo es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Es decir, que la fe en Él no es una obra nuestra, no es nuestra contribución a la salvación. Todo es de Él, tanto la justicia como la fe que nos hace participar en esta justicia. Y esto también nos enseña que lo más importante no es nuestro sentimiento de fe. Lo más importante no es si nuestra fe es fuerte o débil. Lo más importante es el objeto de la fe. Lo más importante es Jesús, que es el autor de nuestra fe y al mismo tiempo el objeto de nuestra fe. Porque eso significa que la salvación de ninguna manera depende de nosotros, sino de Él. Lo maravilloso es que la fe nos pone en una relación viva con Él. Y nos pone en una relación con Él que realmente es justo y misericordioso para regalarnos su justicia y abrir la puerta a la libertad y a la nueva vida con Dios. Por medio de la fe recibimos esto. Nos pone en esa relación con Cristo. Por cuanto el juicio sobre todo hombre es total, la gracia también es total. Como Pablo ha demostrado en los anteriores capítulos, todos han pecado y todos están bajo la ira y el juicio de Dios, destituido de su gloria. Así dice también aquí en el versículo 23, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. En la creación el hombre fue vestido de la gloria de Dios por ser creado a su imagen, por tener muchas habilidades similares a las de Dios, por ser su amigo y el más privilegiado entre todo lo que creó Dios. Pero por el pecado y por rechazar a Dios, el hombre perdió toda la gloria. Perdió todo, de manera que ahora esté destituido de la gloria de Dios. La vestidura de la gloria se le ha quitado y queda totalmente desnudo espiritualmente. Pero justamente porque la caída y el pecado del hombre son tan profundos, la gracia de Dios
también, así la gracia para salvarlo y para hacerlo entrar en su reino, también tiene que ser igualmente profunda y total. Eso quiere decir que no hay manera de salvarse y de entrar al reino de Dios fuera de la gracia y la justicia de Jesús. Nadie puede entrar a la vida eterna por su propia fuerza, ni por sus obras, sino que todo aquel que quiere entrar tiene que hacerlo por la puerta que Dios ha provisto, la que es la inmerecida gracia que recibimos por medio de la redención en Cristo. Eso es la palabra que Pablo utiliza también acá, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La redención nos explica la obra salvadora de Jesús. Y es una expresión que tanto los cristianos gentiles como los de origen judío entendían, porque tiene su trasfondo tanto en la sociedad griega como en el Antiguo Testamento. En la sociedad griega de aquel entonces, los ricos y los patrones tenían esclavos, pero un esclavo podía ser libre si se pagaba el precio que le habían puesto. Redención significaba entonces pagar el rescate para librar a un esclavo. Y en el Antiguo Testamento, en Levíticos 25:25, Dios instituyó este sistema de rescate. En caso de que una persona empobreciera y tuviera que vender su terreno, su pariente más cercano iba a pagar un rescate para redimirlo y asegurar que el terreno se quedara en la familia y dar libertad económica a su familiar. La historia sobre Ruth y Booz es un lindo ejemplo de esto. Así que para que Dios declarara justo al pecador, para ponerlo en libertad, el precio de rescate tenía que ser pagado. Y eso es lo que hizo Jesús con su muerte en la cruz. Ahí pagó el precio. Muchos piensan que una justicia gratis es demasiado barato y fácil. Pero si consideramos cuánto pagó Jesús en rescate por nosotros, nos damos cuenta que no fue ni fácil ni barato. Jesús dio su vida como rescate para librarnos de la esclavitud del pecado y para librarnos de las demandas imposibles de cumplir la ley. Él dio su vida en la cruz. Ahí pagó el precio mayor por nuestro rescate, por nuestra justicia, por nuestra salvación. No es gratis, no fue fácil. Es correcto que la redención es obtenida por medio de Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Pero nos damos cuenta que quien actúa siempre aquí es Dios, el Padre. Él es quien, por amor a los hombres, dio su Hijo como sacrificio. Pablo no habla como si Dios, por su rigurosa santidad, se hubiera metido en problemas con los hombres y después viniera Jesús para solucionar todo. No, la salvación es de Dios, es del Padre. Todo es iniciativa del Padre. Y Jesús es el Hijo obediente que efectúa el amor del Padre. Dios Padre dio a su Hijo como un sacrificio de expiación. Y esta fue la manera de pagar el rescate que se requería para librar a los hombres. Con esta expresión Pablo se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento. Específicamente el día de la expiación de los pecados. En Levíticos 16 leemos cómo Aarón debía tomar la sangre de un novillo y la de un macho cabrío y rociarla sobre el propiciatorio, que era una plancha
de oro que cubría el arca del pacto, con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, con todas sus demandas. La sangre de los sacrificios de animales se rociaba una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Eso significa para quitarles totalmente el pecado y su culpa. Y esta fue una representación de lo que haría Jesús muchos años más tarde, pues su sangre fue derramada como sacrificio por nuestros pecados y también por los pecados de los judíos en aquel entonces. Porque la sangre de animales no puede quitarnos el pecado, pero por la promesa de Dios y por lo que iba a hacer Jesús muchos años más tarde, prestaba realmente la fuerza y el contenido de lo que haría Jesús. Entonces, por lo que haría Jesús muchos años más tarde, Dios también podía quitarles el pecado en aquel entonces, pero por la sangre de Cristo. La sangre de los animales fue solamente una representación de lo que haría Jesús. La sangre que Jesús derramó en la cruz cubre todas las exigencias de la ley y nos limpia de todo mal. Ahí en el arco del pacto, ahí estaban las tablas de la ley con todas sus demandas. Y sobre esto se rociaba la sangre. Ahora la sangre de Cristo cubre todo lo que es la ley, todo lo que son las demandas de la ley. Y Él ha pagado todo. Él nos ha limpiado. Él ha pagado con su sangre por nuestra culpa. Y esto es posible simplemente porque nuestro pecado fue expiado. El precio que se necesitaba se pagó por Jesús. Él se dio como un sacrificio, el sacrificio que tenía un precio suficientemente alto como para pagar por todas las transgresiones. Y ese precio es la sangre del justo y santo Jesús. Quizá pensamos que no puede ser justo que otra persona pague el precio para que yo reciba justicia. Pero Pablo subraya 2 veces que Dios no es injusto al hacerle pagar a Jesús por nosotros. Dios no anuló su justicia ni su juicio, sino que hizo que Jesús cargara con toda la ira que ha causado el pecado. El precio ha sido pagado. Jesús cargó con la ira de Dios y cargó con todo. Y por lo tanto nosotros ya no tenemos que hacerlo. En consecuencia, Dios es justo cuando nos perdona y nos da su gracia por la fe en Jesús. No hay ningún contraste entre la justicia de Dios y su gracia, porque el precio se ha pagado. Cuando Dios se dio a sí mismo, esto fue suficiente para Dios. Ahí todo fue cancelado. Jesús asumió todo. Y esto es suficiente para Dios. Y por lo tanto, debemos contarlo como suficiente para nosotros. Dios hizo realmente que su justicia se cumpliera. No falta nada con respecto a su justicia, porque Jesús cumplió todo. Y esto vale para nosotros, no falta nada, es suficiente. Entonces podemos realmente confiar en que Dios es justo al perdonarnos, porque el pecado ya ha sido expiado por Jesús. Al final de este párrafo, en los versículos 27 al 31, entendemos que al proclamar la ley y
demostrar que nadie puede justificarse por sus obras, Pablo ha entonces excluido la jactancia del hombre. Nada puede jactarse de nada, ¿no? Dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, queda excluida. No tenemos ninguna razón por la que podamos estar satisfechos con nosotros mismos delante de Dios. Y esto vale también cuando se trata de la fe. Nuestra fe que nos hace participar en la justicia de Dios es una obra de Dios, quien hace todo y quien nos ha dado todo por pura gracia. Nuestras obras están excluidas por la fe, porque con respecto a la justicia y la salvación de Dios, Él no pregunta por nuestras acciones, sino por la fe en Cristo, la fe que confía en la obra de Jesús. Y al final Pablo subraya que el hecho de que la salvación no viene por la ley, sino por la fe, no significa que la ley de Dios está anulada, de ninguna manera. Porque la fe nos pone en libertad para vivir según la buena voluntad de Dios. Pero no lo hacemos para salvarnos a nosotros mismos, ni como un pago a Dios. Lo hacemos porque ya somos salvos por la obra de Jesús, como un fruto de la justicia gratuita que Dios nos atribuye. Hasta ahí en esta cuarta lección. Gracias.